Hola, ¿cómo están? Bendiciones. Una vez más estamos en nuestro devocional diario y continuamos estudiando la palabra. Y esta vez estamos estudiando la palabra nuevamente con nuestro libro La Mujer de la Palabra. Hoy vamos a enfocarnos en la palabra que dice en 2 de Timoteo 3 del 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces, vamos a estudiar sobre este versículo. Primero, vamos a tener dos conceptos de cómo hemos venido normalmente nosotros leyendo la palabra de Dios y cómo debemos cambiarlos. Entonces, cada vez que yo leo la palabra de Dios, lo leo como si Dios tuviera todo el tiempo que expresarse sobre mí, ¿verdad? Voy a leer la palabra de Dios, voy a leer la Biblia para ver Dios qué tiene para mí hoy, Dios en qué va a hablar de mí, va a decir que soy una princesa de Dios, va a decir que soy la mujer más esforzada, más valiente, y nos olvidamos cuál es el centro o el eje central de la Biblia. Entonces hoy te vengo a decir eso. Primero, cosa que tenemos que cambiar, nosotros no somos el eje central de la Biblia. El eje central de la Biblia es Dios. Entonces debemos dejar que la Biblia hable de Dios. Primer paso, debemos dejar que la Biblia hable de Dios. ¿Sí? A veces es muy emocionante para nosotros leer salmos, leer proverbios, leer esos libros que siempre nos inspiran, que siempre nos motivan, que siempre nos llevan a más. Pero muchas veces es difícil leer Levíticos, leer Números, leer Éxodo. Son libros de la Biblia que nos llevan a conocer la verdadera historia, esa historia que nos lleva a conocer cada día más de Dios. Entonces, siempre que leas un versículo bíblico, enfócate en que ese versículo bíblico viene hablando del Dios soberano, del Dios poderoso, del Dios que te creó. Ejemplo de esto es la historia de Moisés. Moisés fue una persona que Dios lo llamó aun cuando él se creía incapaz. Entonces, cuando él recibió el llamado de Dios, él se preguntó, bueno, pero ¿quién soy yo para que me hagas este llamado? Y Dios en la misma palabra le contesta, no te preocupes, yo iré contigo, yo estaré contigo. Y cuando me pregunten, dijo Moisés, cuando me pregunten quién me está enviando, allí Dios también respondió y dijo, solamente diles, yo soy el que soy. Un claro ejemplo de que la Biblia siempre el eje central o el fundamento ha sido Dios. Si nosotros empezamos a leer la Biblia desde ese fundamento, entonces allí nosotros empezaremos a recibir un poco más porque empezaremos a tomar nuestras acciones a partir de quién es Dios. ¿Listo? Nuestra segunda cosa que tenemos que cambiar y es que dejemos que la mente transforme nuestro corazón. A veces somos muy emocionalistas y eso es parte de que pues tenemos un corazón. Somos muy emocionalistas y estamos pendientes de que si voy a la iglesia, si el mensaje estuvo muy emotivo, si grité mucho, si salté mucho, si dancé mucho. Y bueno, no voy en contra de eso porque considero que soy una de las personas que más danza, que más grita, que más salta en la iglesia. Pero siempre debemos estar pendientes de que muchas veces cuando vamos a un culto tan emotivo y vemos al final del día y decimos, bueno, ¿qué aprendí? Si aprendí algo o no aprendí algo, si conocí más de Dios o quedé en cero y no recuerdo qué fue lo que pasó en ese servicio. Entonces, debemos dejar que la mente transforme nuestro corazón. Debemos dejar de ser tan emocionalistas y empezar a escudriñar un poco más sobre Dios, sobre la Biblia y empezar a recibir esos conceptos básicos de Dios. Debemos crecer en el conocimiento del yo soy. Un orden correcto de conexión es primero la mente y luego el corazón. Pasa igual que los matrimonios.
Un matrimonio va avanzando a partir de que se toma una decisión de unirse en familia. Si actuáramos solo por emociones, pues al momento de tener obstáculos, al momento de tener problemas, al momento de tener dificultades, entonces es donde no vamos a tener un soporte para poder apoyarnos como matrimonio. Entonces, por eso también un matrimonio es en base de una decisión. El sí acepto. Igual es conocer de Dios. Sí acepto estar delante de la presencia de Dios. Sí acepto conocer un poco más de Dios todos los días. Pasa igual que con el esposo. Yo a mi esposo lo conocí de novios y di el paso del sí, y hoy en día lo conozco un poco más, y a medida que yo lo voy conociendo más, podemos decir que nos vamos enamorando más de nuestro esposo. Pasa igual con Dios. Tú das un paso de fe, recibes un milagro, recibes una administración y ese es su primer encuentro con Dios, pero a medida que pasa el tiempo tienes que irlo conociendo más para que vayas enamorándote más de Dios. No puedes dejar ese primer amor atrás, sino tienes que alimentarlo para que puedas cada día decir, estoy enamorado de Dios o estoy enamorado de Dios. ¿Listo? Son 2 puntos. Primero, dejemos que la Biblia hable de Dios y segundo, dejemos que la mente transforme el corazón. Dice su palabra en Romanos 12:2. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de nuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable y perfecto. Entonces, esa es la palabra que tenía para el día de hoy y quiero finalizar con un párrafo que está en el libro de Una mujer de la palabra en la página 33 y es que el estudio de la Biblia que equipa no descuida el conocimiento de uno mismo, pero lo coloca en el lugar correcto y es instruido por el conocimiento de Dios. El estudio de la Biblia que equipa no aparta el corazón del estudio, sino que lo coloca al corazón en el lugar correcto y es instruido por la mente. Entonces te invito a que te instruyas por medio de los ojos de Dios y que instruyas tu mente para que puedas gobernar tu corazón y también para que te puedas ver a través de los ojos de Cristo. Bendiciones.